no sé si son todos del CAI o vienen de fuera también. No, tenemos gente aquí de España, de Holanda, tenemos gente de Argentina, tenemos padres de San Pedro de Macorís, de Puerto Plata, San Juan de la Maguana. Aquí tenemos gente de todos lados. Ok, no sé qué tan cercano, aunque ustedes me imagino que la gran mayoría tienen hijos con la condición de autismo, no sé qué tan cercanos estuvieron ustedes durante el proceso de evaluación, porque por lo general suele ser un proceso muy aislado en la mayoría de los lugares. Y eso es lo que muchas veces hace poco fiable el proceso o el desarrollo de la parte evaluativa de las habilidades de sus chicos. Claro, hay de todo en todo el mundo. Ahora mismo yo tenía un paciente de Estados Unidos, por ejemplo, que vino aquí, pero la semana pasada tenía pacientes de Holanda, tenía pacientes que venían de España para evaluarse aquí. Eh, por razones muy discretas, como el hecho de que allá está colapsado el sistema, que la gente se queja del CAI, por ejemplo, aquí, pero el sistema ya público está colapsado. Duran 2 años, 3 años para poder recibir los servicios o no tienen acceso a proceso de evaluación y vienen aquí. Entonces, el tema de hoy es simplemente, me imagino, que tener una discusión con el tema de los procesos evaluativos que hay a nivel general. Aquí hay muchos centros que trabajan muy bien, otros que son un poco cuestionables y hay otros con los que yo no me meto directamente. Sin embargo, sí dejarles dicho que el proceso de evaluación es la primera parte para uno poder implementar o por lo menos poder establecer los parámetros principales para que sus chicos puedan mantener o continuar y seguir desarrollando las habilidades que son las que no permiten que puedan seguir adaptándose a su entorno. Ok, Jonathan, empecemos rapidito. ¿Estamos sí o no sobrediagnosticando autismo? Realmente eso es una cuestionante que vale la pena analizarla. ¿Por qué? Porque miren, hasta el 2012 el autismo era parte de una categorización diagnóstica que en el DSM, que es el Manual de Salud Mental que trabajamos nosotros los psicólogos, que se encontraba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Ahí se encontraba, por ejemplo, el autismo, se encontraba el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo de infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Creo que eso me queda uno por ahí. ¿Qué hacía esto? Bueno, esto hacía diagnósticos aislados, es decir, que yo tenía un chico con autismo de alto funcionamiento o con un nivel intelectual por encima de la media, dentro de la media, y era un Asperger. Pero podríamos encontrar ese mismo chico que era un niño que recibió atención desde temprana edad y simplemente tenía un funcionamiento esperado, pero también era Asperger, cuando también podía entrar en la categoría de autismo. Entonces, ¿qué sucede? En el 2013, todos esos diagnósticos, el síndrome de Asperger, el autismo, el síndrome de Rett, todo eso pasan a ser un diagnóstico único, que es el trastorno del espectro. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros ahora estamos viendo niños con diferentes capacidades, diferentes habilidades, que para muchos de nosotros puede ser que no se encuentren dentro del espectro por el nivel de funcionabilidad. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque ya tenemos de todo tipo. Tenemos chicos que son muy funcionales, chicos que no son tan funcionales, y todo lo categorizamos como trastorno del espectro autista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los diagnósticos aumentan por esa razón. Sin embargo, aquí uno tiene que hacer echar específicamente a qué es lo que nosotros estamos diagnosticando como trastorno del espectro autista directamente, porque hay una categorización específica para eso. Entonces, con esto quiero decir que si hay un sobrediagnóstico sobre el autismo, bueno, nosotros encontramos muchos casos diagnósticos que no se corresponden en ese momento a las habilidades del chico. Es decir, yo tengo un niño que es muy funcional, por ejemplo, y dentro de la funcionabilidad tiene dificultades muy particulares en áreas del desarrollo. Entonces, ¿qué nosotros decimos al final? Bueno, tiene un diagnóstico de autismo, sin valorar otras categorías diagnósticas. Bien, entonces, sí, pueden encontrar muchos sobrediagnósticos, pero ¿qué pasa? En mi área de experiencia, dentro de mi área de experiencia, tengo 12 años prácticamente trabajando el proceso de evaluación. Nosotros nos hemos encontrado con niños con un alto nivel de funcionamiento que pasan muy desapercibidos. Y
para el público no parecieran tener el diagnóstico del autismo, porque aquí es donde entra la parte ya cualitativa del diagnóstico, la experiencia que tienes tú para identificar cuáles son esas limitaciones y por qué se presentan. Entonces, muchas veces también nosotros cometemos el error de decir, no está dentro del espectro por su nivel de funcionabilidad o por su manejo. Entonces, también caemos en el texto de que, no, es un diagnóstico erróneo, cuando en realidad cumple con los criterios diagnósticos. Bien. Pero sí, por lo general se ve ahora en la primera infancia, directamente muchos diagnósticos que no se corresponden, o por lo menos en el momento, un diagnóstico que no se debería implementar. Ok, entonces, por ejemplo, aquí me están mencionando encefalitis autoinmune. Yo sé que eso es un tema que no tiene tanto que ver con nosotros, somos psicólogos, pero si estamos en el mundo del autismo. Entonces, esta encefalitis autoinmune, que parece, porque tiene algunos síntomas y signos parecidos al autismo, nos puede engañar, o, por ejemplo, a ti como evaluador, te puede llegar a engañar que tú digas, mira, parece tan autismo que déjame mejor mandarlo a evaluar. O tú crees que hay diferencias puntuales para tú decir, yo sé cuándo es autismo. Lo que pasa es que, mira, esos diagnósticos médicos, eso va a depender del marco teórico donde se vean, porque, por ejemplo, pasa mucho con los trastornos genéticos. Con los trastornos genéticos, yo mismo de mi experiencia te puedo explicar a ti, y de la literatura incluso, te puedo explicar a ti que muchos trastornos genéticos producen la conducta de autismo por el retraso que marca en el desarrollo directamente. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo se discute entre si esos comportamientos que se presentan por esas dificultades genéticas son propias de la parte genética o son propias de un autismo. Entonces, se sabe actualmente que hay condiciones genéticas que son diferentes al autismo. Bien, que pueden convivir. Se sabe que hay condiciones genéticas que pueden provocar comportamientos de autismo, así como otras enfermedades directamente. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la encefalitis, por ejemplo, y otras condiciones médicas? Sí puede confundir, no solamente eso, se pueden dar y convivir en el mismo individuo. Ahora bien, el diagnóstico diferencial va a variar aquí con otro experto en la materia, ya sea un médico específicamente, como cuando nosotros trabajamos con neurólogos, como tenemos chicos que les falta, por ejemplo, una parte del cerebro, que nos dicen, bueno, no, esa condición física no se corresponde a la conducta que presenta. Ellos son los que conocen esa parte, ya nosotros damos un diagnóstico. Pero sí, hay condiciones biológicas que conviven con el autismo, así como hay otras que simplemente son producidas, con su propia conducta parecida al autismo, son producidas por la condición biológica que presentan, ya sea genética, ya sea estructural, ya sea de cualquier otro tipo. Perfecto. Entonces, la evaluación que hacemos, bueno, la que tú haces, tú eres experto en el área, siempre va, según yo he visto, como lo hacemos nosotros en el centro que trabajamos, que lo mencionamos, pero no me gusta mencionarlo mucho para desligar este espacio de allá. Pero por lo regular, siempre mandamos a hacer los estudios médicos, estudio de sangre, se manda a pediatría, psiquiatría. ¿Qué tan importante para ti son estos análisis? Porque obviamente cuando vemos un cuadro de autismo, ya más o menos tenemos, aunque no somos sesgados por la investigación, pero más o menos sabemos, ya vemos un cuadro. Sí, lo que pasa es que el diagnóstico de autismo actualmente, a la actualidad, es simplemente observacional. Bien, pertenece a los trastornos de salud mental y todos los trastornos de salud mental son observacionales. Inmediatamente se identifica una causa biológica de por qué se produce esa condición de salud mental, pasa a ser un diagnóstico físico. Por ejemplo, el síndrome de Rett, ya se sabe que el síndrome de Rett es una condición genética, se sabe cuál fue el gen y por ende ya no está incluido en los trastornos del espectro autista, lo sacaron ya. Entonces, ¿por qué es importante los estudios médicos? Miren, hay un protocolo de evaluación. El protocolo es el ideal. El ideal es que venga un chico con una dificultad en el neurodesarrollo, cualquiera que sea, y sea enviado a los servicios médicos. ¿Para qué? No se hace para que pueda darse un diagnóstico de autismo. Se hace para descartar cualquier condición biológica que pudiera estar expresando los síntomas o que pudiera estar exacerbando los síntomas que presenta el chico. Es decir, nosotros lo mandamos a neurología, lo mandamos al gastro. ¿Para qué? Para que ellos puedan observar que en el cerebro no haya ningún daño estructural, que a nivel digestivo no haya nada que esté agravando la sintomatología que presenta el chico. Como les digo, yo he tenido pacientes que llega que les falta la mitad del cerebro. Obviamente, los síntomas que parecen de TEA no son de TEA, son producidos porque le falta la mitad del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo ideal. Ahora bien,
para ponerlo en contexto, yo estuve participando el año pasado en el congreso que hacen de autismo, un congreso que hacen de autismo, que muchos neurólogos se expresaron diciendo que independientemente de que cuando llega un paciente a tu consulta por condiciones o por comportamientos de autismo, la prioridad no es mandar a neurología, la prioridad es hacer una evaluación para que reciba la primera atención y en el proceso que lo hacen ellos pueden ir haciendo sus estudios médicos más adelante. Bien, porque la condición biológica estará ahí. Ahora, al fin de cuentas, como decía, la terapia la van a seguir recibiendo igual, no hay ninguna variación en ese entorno. De acuerdo, al menos que tenga una condición médica que se pueda agravar por la intervención terapéutica. Ahora bien, independientemente de todo eso, todos, o por lo menos todos los que tienen la experiencia en el proceso evolutivo, saben que cuando nosotros mandamos a hacer todos los estudios médicos, siempre eso es simplemente un aval para nosotros decir, ok, ya yo sé que esta sintomatología no se produce por ninguna condición biológica, ya yo puedo dar seguramente el diagnóstico del autismo directamente. Entonces, al final los estudios médicos son simplemente un acompañamiento para no identificar y poder dar un diagnóstico de manera certera. Nosotros, cuando enviamos niños a hacerse estudios neurológicos, incluso en el CAI, que es donde la población más grande que nosotros podemos ver todos los días, por lo menos el 95% de los niños que se envían no tienen ninguna dificultad a nivel neurológica. Y los chicos que padecen alguna condición neurológica no interfieren con los procesos de intervención en el CAI. Ha sido muy mínimo la cantidad de pacientes que se envían a un servicio médico y son niños que se deben dar una atención especial por alguna condición médica. Muy mínimo. Muy bien, muchísimas gracias. Sigo aquí con las preguntas. Familias, déjenme abrir el grupo, por cierto, para que si quieren hacer algún tipo de pregunta al licenciado, perdón que no lo abrí antes, la puedan hacer por el grupo y, y no solamente por aquí, porque por aquí no puedo verlas todas. Entonces, ya el grupo está abierto. Disculpen, Mira, pueden perdón, preguntar. estoy observando el chat. Estoy observando el chat y Esperanza Benítez comenta que no se está haciendo un diagnóstico diferencial en todos. Eso es algo que quiero recalcar. Miren, el autismo ha tenido un boom excepcional en por lo menos los últimos 10, 15 años. No todo el personal que se encuentra en el proceso evaluativo ha llevado un proceso riguroso de formación. Lo primero es lo primero. Ninguna prueba psicométrica, ninguna prueba que le apliquen a su hijo da un diagnóstico de autismo. Eso no lo hace. Ninguna prueba en el mundo para salud mental da un diagnóstico. El diagnóstico es totalmente clínico, es decir, propio del profesional. Ok, espera. Esa está buena, esa está buena. Entonces, porque tú sabes que están vendiendo pruebas como que son pruebas para autismo. Entonces, realmente, a tu perspectiva como evaluador, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, no tenemos realmente una prueba que dice tienes autismo, sino que con el DSM o con algo observacional, dime tú, ¿cómo tú sabes? Obviamente yo sé, pero es para las familias. ¿Cómo tú sabes que es autismo si no tenemos ninguna prueba específica estandarizada que dice o que mide autismo? Explico. Ninguna prueba da un diagnóstico de autismo, ni en salud mental, ni en esquizofrenia, ni bipolaridad, ni trastorno del estado del ánimo, ni trastornos comportamentales, en ninguno. Okay. Todos los trastornos de salud mental, te dije, son observacionales, es decir, yo reúno un conjunto de signos, síntomas y conductas para establecer criterios diagnósticos. Entonces, ¿a qué me refiero yo con el término de que ninguna prueba da un diagnóstico? Bueno, la prueba que utilizamos es para observar el nivel de sintomatología y signos que se puedan presentar, ¿de acuerdo? Es decir, aquí llega un niño de consulta y mi hipótesis diagnóstica puede ser un autismo. ¿Qué yo hago? Empezar a descartar, hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué yo hago? Yo aplico una batería de evaluación. ¿Qué es una batería? Bueno, yo si es un chico, un adolescente, yo tengo que valorar todas las características del desarrollo. Entre ellas, yo voy a ver, por ejemplo, las habilidades del desarrollo general con un perfil de desarrollo. Si el niño tiene alguna habilidad verbal, yo voy a trabajar con escalas de inteligencias que sean prácticas. Si el niño no la tiene, pues sigo trabajando con un perfil de desarrollo. En conjunto de eso, aplico una prueba para observar características dentro del espectro autista. La más famosa y más conocida ahora es el ADOS. El ADOS te reúne una cantidad de comportamientos en un espacio que está controlado, donde tú puedes observar y hacer manifestar las conductas que son
no propias del autismo en sí, pero que son propias de un retraso en el desarrollo que pueden indicar un autismo. Entonces, esto yo lo categorizo en la prueba. Bien, pero también yo voy a valorar el comportamiento, el nivel de independencia con otras pruebas que tiene el niño. Cuando yo tengo todos esos resultados, que yo veo que el retraso en el desarrollo, que las dificultades a niveles de independencia en las habilidades, que las dificultades comportamentales que presenta el niño no se explica por ninguna otra razón, y el lado me dice a mí, Jonathan, mira, el niño tiene tanta sintomatología en esto, su comportamiento es esto frente a esto y esto frente a esto. Esto no se explica más que por un autismo. Ya yo estoy corroborando mi hipótesis diagnóstica. Pero ¿qué pasa? Yo tengo niños que, por ejemplo, tienen autismo funcional, de alto funcionamiento, y salen que no tienen autismo en la prueba de ADOS. Yo tengo niños con síndrome de Down que tienen un cierto nivel de funcionabilidad, que dan autismo en la prueba de ADOS y no tienen autismo. Entonces, cuando tú basas los resultados simplemente en un instrumento, ya tú perdiste. Entonces, eso es lo que pasa, que muchas personas ahora mismo reciben pacientes, le pasan un ADOS y le dicen, tiene autismo porque dio positivo al autismo. Ok, entonces el ADOS sí es útil, pero el ADOS sí es útil, pero dentro de un marco de una batería de pruebas. De una batería de pruebas. Pasar un ADOS únicamente a un chico es totalmente absurdo, porque tú dices, ok, el niño puede tener autismo y tú pasarle helados. Ya tú simplemente sabes que tiene autismo, pero ¿qué hago con eso ahora? Tú no haces nada con eso al final. Okay. Y eso no te certifica, porque yo digo, ¿cuáles son las dificultades en realidad del neurodesarrollo que el ADOS me puede expresar si no están las demás pruebas para yo decir que tiene un diagnóstico de autismo? No lo están clasificado. Si yo pongo un niño, por ejemplo, que tiene un trastorno del habla y el lenguaje y que porque el niño en el colegio no puede acercarse a los demás, no por él, no porque no tenga la intención, sino porque los demás se alejan de él porque no puede comunicarse bien, ¿tú sabes qué va a pasar? Que en la prueba de autismo me va a dar a mí que el niño probablemente tenga un autismo. Okay. ¿Por qué? Porque va a presentar todas esas sintomatologías que vienen socioemocionales, que vienen manifestándose por un problema externo, bien, y que va a dar positivo. Entonces, las pruebas deben de saber que esto no es solamente para el autismo, esto es lo que se llama salud mental. Cuando nosotros evaluamos trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, trastornos afectivos, trastornos de estado del ánimo, cuando valoramos todo eso, se hace con una batería de prueba para valorar toda la esfera del ser humano, para no decir, ok, estos comportamientos se explican mejor por esto y se descartan por estas razones. Ok, vamos a ver, una pregunta mía, luego Esperanza levantó la mano. Están haciendo, Jonathan, un montón de jornadas diagnósticas. Estamos hablando que hay profesionales que por ayudar, porque lo hacen de buen corazón, muchas veces lo hacen hasta gratuito, pero se paran en un parque, juntan 200 niños con autismo o con posible diagnóstico, perdón, y les pasan un ADOS y dan con autismo, porque aplican un ADOS y alguna otra prueba observacional o lo que sea. ¿Qué opinión te merece a ti como profesional estas jornadas diagnósticas que en un fin de semana miran 200, 300 niños y terminan con un diagnóstico de autismo? Mira, te explico. En el proceso, me voy un poquito más técnico. En el proceso de diagnóstico hay dos criterios, hay dos maneras de llegar a un diagnóstico. El tradicional, que es el modelo categorial, que es el que usualmente usan los psiquiatras. Por ejemplo, el paciente llega, el paciente expresa sus dificultades, las limitaciones que presenta y su potencialidad. Y el psiquiatra dice, bueno, tú presentas estos síntomas, en un tiempo tal, de manera prolongada, tal, tú tienes un diagnóstico de esto, ¿verdad? Eso es un diagnóstico categorial, es decir, que yo solamente me baso en los signos y los síntomas a través de la observación. Nosotros los psicólogos también hacemos ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? A mí me llega un niño hoy mismo y yo lo veo y yo puedo decir, mira, el niño tiene dificultades de interacción social porque hace esto, esto y esto. El niño tiene dificultades a niveles comportamentales porque hace esto y llegar a un diagnóstico ahí inmediatamente. Ahora bien, ¿de qué me sirve yo dar un diagnóstico de manera categorial si yo al final no voy a expresar cuáles son las necesidades del chico más adelante? Bien, entonces, ¿qué sucede? Yo voy a hacer una jornada de evaluación y yo voy a pasar el ADOS a todos los niños que yo entienda que tienen autismo. ¿Qué va a pasar? Van a dar autismo. Pero, ¿y los casos más personales o los casos más graves? ¿Cómo yo voy a poder discernir en una sola prueba que puede ser un diagnóstico de autismo? Yo amerito una batería. Pero sobre todo lo siguiente, ¿para qué tú llevas a evaluar un niño? La principal razón debería ser para yo entender qué es lo que necesita mi niño.
Es decir, mi hijo tiene unas limitaciones, yo la llevo a evaluar y es para ver qué es lo que necesita mi hijo, mi hija, para que pueda seguir desarrollando habilidades, las necesidades particulares de ese chico para que pueda seguir desarrollando y adaptándose al entorno. Entonces, si yo hago una evaluación y le digo, tiene autismo, ya, ¿qué hago con eso? La mayoría de los casos tú sabes que tiene autismo, ¿qué hago con eso? No hago nada. Entonces, yo tengo que hacer una batería de pruebas para yo determinar, mira, las dificultades de tu chico son esto, esto y esto, pero las capacidades de tu chico son esto, esto y esto. Y con esto es lo que nosotros podemos darle un mejor tratamiento efectivo, porque sabemos qué es lo que tenemos que mejorar y con qué podemos mejorar. Hay habilidades que nos sirven, hay capacidades que tienen los chicos dentro del espectro autista que nosotros en terapia lo utilizamos específicamente para desarrollar habilidades más complejas, para que ellos puedan seguir desarrollando habilidades de manera continua. Entonces, al final, de nada vale yo hacer una evaluación de si tiene autismo. Ya, ¿qué hago con eso? No hago nada. Jonathan, Entonces, perdóname, Esperanza, que yo sé que estoy llamando levantada, pero es que esta es la última mía. Después vas tú, Esperancita. No te me vayas, que te quiero mucho. Y qué bueno que estás aquí. Una preguntita más, que me llegó ahora justamente con lo que tú acabas de decir. No voy a mencionar centros, por favor, no quiero que mencionen ningún centro en, en, en el chat ni nada, ¿verdad? Porque recuerden que esto va para YouTube. Pero hay centros y hay profesionales que están reevaluando autismo 1 y 2 veces al año. O sea, estamos hablando que hay centros terapéuticos y hay neurólogos y hay evaluadores que están obligando, no obligando, exigiendo a sus usuarios una reevaluación del diagnóstico anual y otros hasta 2 veces al año. ¿Qué opinión te merece esa práctica? Si realmente hay que reevaluar autismo o si realmente lo que se debe reevaluar son habilidades según algún servicio como tal. Por ejemplo, conducta, habla y lenguaje, no sé. Dame tú ahí tu opinión de esto. las revelaciones diagnósticas, cuando se piden a 1 año, 6 meses, 2 años, al menos que no haya una razón del por qué, es totalmente absurdo el proceso. La condición del autismo es para toda la vida. Inmediatamente yo te doy un diagnóstico que ya está certificado, obviamente está certificado, ya tú tendrás el diagnóstico para toda tu vida. Tú no puedes revalar el diagnóstico, al menos que hayan causas como, por ejemplo, cuando se hizo el diagnóstico era muy joven el chico y ahora ha presentado un nivel de desarrollo demasiado prominente o muy rápido que amerita ver si el chico está dentro del espectro autista o no. Bien, es decir, una reevaluación diagnóstica es eso. Bien, y eso pasa con todos los diagnósticos de salud mental. Normalmente yo hago una reevaluación para yo ver, por ejemplo, si el paciente luego de una depresión mayor, ya no tiene una depresión mayor, una reevaluación diagnóstica. El autismo, como es una condición, es para toda la vida. Si ya está certificado el diagnóstico, no hay que hacer reevaluación, no hay que hacer reevaluación del diagnóstico, ya está ahí. Lo que se hace es una reevaluación de habilidades. Es decir, yo voy a ver cómo, por medio de pruebas estandarizadas, cómo el niño ha mejorado sus habilidades, tanto en la parte comunicativa, en la parte social, en la parte adaptativa, en la parte conductual, en la parte motora, etc. No solamente eso depende de nosotros. ¿Por qué razón? Porque mire, nosotros los evaluadores somos los que menos tiempo pasamos con los niños. Nosotros duramos 3 sesiones, 4 sesiones máximo con un niño y nosotros conocemos prácticamente una muestra del comportamiento inmediato. Bien, y eso lo podemos estructurar en una prueba. Quienes conocen mejor a los niños son los terapeutas, que son los que pasan años con ellos trabajando directamente. Ya los terapeutas saben cuáles son los logros de habilidades que han tenido. Los terapeutas son aquellos, son los principales que pueden decirte a ti, mira, tu chico ha mejorado en esto, falta esto, aquello. Ahora, ¿en qué nos consideran nosotros los evaluadores? Que nosotros podemos hacer un proceso de reevaluación de habilidades certificado. Es decir, yo te puedo hacer una comparación de cómo tú estabas hace tantos años que yo te veo y cómo te encuentras ahora. Y certificado ya para procesos educativos, para procesos legales, etcétera. Y decir eso, pero reevaluar diagnóstico. Miren, muchos padres me dicen a mí, Jonathan, yo quiero que tú reevalúes a mi niño porque yo quiero ver cómo están los síntomas del autismo ahora. Claro, porque el niño no hablaba cuando yo lo evalué, pero ahora habla. Yo quiero ver cómo están los síntomas del autismo. No, tú no tienes que ver cómo están los síntomas del autismo. Tú lo que tienes que ver es cómo están sus habilidades. Porque que él hable y no hable no es propio de un autismo. El autismo no tiene síntomas propios. El autismo son un conjunto de habilidades que están retrasadas en el desarrollo directamente.
Entonces, tú decir que el niño, porque aletea, tiene autismo, no, los niños aletean. Simplemente, los niños, hay edades en las que los niños aletean, hay edades en las que los niños caminan en punta, hay edades en las que los niños se llevan toda la boca, hay edades en las que el niño da vuelta en círculo constantemente. Entonces, es cuando esos comportamientos persisten en el tiempo. Cuando persisten y traen limitaciones, podemos decir que se categoriza en un diagnóstico específico. Tú sabes que yo tengo un gordo bello de 3 años y 2 meses. El muchachito se me pone en puntilla y yo me pongo nervioso. Y el muchachito de repente da vuelta en su mismo eje y yo me pongo nervioso. Y de repente pone todos los carritos en un mismo orden y yo me pongo nervioso. Pero, bueno, me ponía. Pero de verdad que realmente qué bueno saber que se trata de persistencia, se trata de que el signo síntoma pues escale a más de una etapa de su vida, porque todos los niños caminan en puntilla, todos los niños tienen algunas estereotipias, es esperable. El problema está cuando se queda el signo o el síntoma. Más o menos estoy ahí como parafraseando lo último que dijiste. Y es bueno hacer las cosas de forma responsable. Esperanza, te escucho. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Bendiciones. De verdad, primero me ha encantado el enfoque del licenciado Jonathan. De los de aquí, o sea, nunca había escuchado un evaluador con un enfoque tan amplio y tan abierto. De verdad que lo felicito. Y Gracias. Precisamente en ese mismo orden, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Por qué? Aquí son muchos centros donde las familias van de primera instancia y salen con un diagnóstico de autismo, sin descartar nada más que aplicando las pruebas psicomotométricas, helados y demás. Esos dos casos que yo puse de ejemplo, el que resultó ser un síndrome rarísimo y el que resultó ser de encefalitis autoinmune, ambos casos tienen un diagnóstico formal de autismo certificado por un profesional dominicano. Cuando las familias comienzan a buscar, este del diagnóstico de encefalitis autoinmune fue que el niño tuvo regresión después que le dio COVID. O sea, ya había una causa médica que detonó. Y nadie se ocupó ni se interesó. Esta madre porque comenzó a buscar y también es pediatra y no se quedó con ese diagnóstico. Siguió buscando. Y hace la semana pasada ya llegó su diagnóstico. Entonces le pone el cascabel al gato. Y es lo que yo siempre digo. O sea, alguien tiene que hacer como algo así, como una ruta crítica diagnóstica. Está bien que un psicólogo, como usted bien dice, evalúe lo que es el desarrollo, cuáles son las habilidades, pero no que salga de ahí con un diagnóstico formal de primera instancia. Ok, déjame explicarle un poquitico ahí en esa parte, porque aquí que viene el problema y el pleito entre los demás profesionales que trabajamos en el diagnóstico. Antes que nada, ¿quién le va a poner, quién va a poder regular esto? Lamentablemente nosotros no podemos regular este trabajo, nosotros no podemos. O sea, imagínense, muchos de ellos salen con toda su licencia para hacer el trabajo que tienen que hacer. Y bueno, yo siempre he dicho que el mejor control son las familias que están conformes. Es decir, cuando una familia se va conforme con un diagnóstico, cuando se va conforme con las necesidades particulares del niño, son personas que te van a recomendar y se van a quedar bajo tu consejo. Yo no voy a mencionar centro ni voy a mencionar nadie, pero en mi consulta privada yo le digo a las personas lo siguiente: no vayan a tal sitio, porque yo sé qué pasa ahí, ¿de acuerdo? Y yo tengo mis colegas con los que yo trabajo y mando terapia. Bien, entonces, otra cosa, ¿qué pasa con las condiciones médicas y el autismo? Cuando nosotros llegamos a recibir pacientes que tienen una condición, que eso lo hablo yo mucho en el CAI, por ejemplo, que viene con una condición genética, yo digo, óyeme, esa condición genética tiene muy poca correlación con el autismo, ¿de acuerdo? Tiene muy poca. Por lo que yo busco en la literatura, tiene muy poca. Pero el niño presenta comportamiento dentro del espectro autista. Y yo digo, no, esa condición genética podría explicar el comportamiento. Pero ahora mismo estamos trabajando con un protocolo universal que nos están impulsando lo siguiente. No importa la condición genética que tenga el niño. Si no está probado todavía científicamente que ese diagnóstico no se corresponde al autismo, ok. Si no está probado, se debe dar el diagnóstico del autismo. Con esas enfermedades pasa que cuando nosotros lo volvemos a referir al doctor, a su doctor de cabecera, nos dicen a nosotros, bueno, yo no te puedo decir que ese comportamiento se puede explicar totalmente por la enfermedad. Certifícalo con autismo para que reciba la terapia. Entonces, muchas veces ni siquiera ellos están claros frente a lo que nosotros estamos pasando. Y nosotros, por lo menos los responsables, decimos, mira, tiene una condición que puede estar agravando incluso los síntomas,
o una parmovilidad, o simplemente puede estar provocando la conducta de autismo. Y cuando llegan al médico, que ellos son los responsables de decir su condición médica, dicen, no, dale el autismo. Y eso me ha pasado muchísimo con encefalitis, por ejemplo, autoinmune. Me ha pasado eso. No, dale el diagnóstico de autismo. No, pero yo, por ejemplo, perdón, me refiero al caso de la niña, porque por eso dejo ejemplo del que tiene un síndrome. Se le diagnosticó después de tener el autismo, por lo que digo, la madre buscando y buscando, y realmente se ve que ese síndrome que le diagnosticado a ese otro caso es lo que está produciendo esas conductas y ese retraso del desarrollo, no el autismo como tal, pero ya tiene un diagnóstico, o sea, está abultando las estadísticas de autismo. Por eso que yo digo que aquí hay sobrediagnóstico. Claro. Hay que ver entonces con genética, ver qué dicen ellos. Me pasa mucho. Yo he recibido, aunque tú no lo creas, yo he recibido pacientes que le falta una gran parte del cerebro. Y yo les digo a ellos, mira, por las áreas del cerebro que le faltan, que están dañadas estructuralmente, es imposible que tenga autismo. Es decir, todos los síntomas que presenta el autismo se da por esa condición biológica. Y aunque usted no lo crea, la neuróloga de cabecera me ha dicho, Jonathan, eso no importa, dale autismo, que eso no lo explica. Y yo, ¿cómo que no lo explica? Si le falta un cuarto cerebro a ese paciente, obviamente no va a poder hablar de manera adecuada, no va a poder prestar atención. No, dale el diagnóstico de autismo. La sociedad médica, y perdón que lo diga aquí, se está envolviendo mucho en el tema de asociar mucho las condiciones médicas con el autismo, o sea, sin hacer diferencia. Tienen que tener eso pendiente, que no solamente del lado del psicólogo, no solamente del lado del psicólogo, yo voy a defender mi gremio también tenemos el lado de la parte médica. Pero fuera de eso, yo siempre he dicho lo siguiente, hay literatura suficiente para uno poder decir, yo creo que esto se debe por esto, yo creo que esto no se debe por esto, así como las comorbilidades clínicas. Otra cosa, ¿dónde están abultando mucho los diagnósticos? Yo me he dado cuenta que con los trastornos de la comunicación en los chicos, están dando mucho diagnóstico de autismo cuando no se corresponde. No habla de autismo, dicen. No habla y no es autismo, no solamente eso. ¿Y sabe qué han dicho? Le doy el diagnóstico de autismo porque no sé lo que es, pero si en el futuro autismo ya tiene el diagnóstico de autismo. Pero ustedes saben lo difícil que es desmontar un diagnóstico de autismo. Es más fácil darlo que desmontarlo. Es complicado, un proceso complejo. Ilegal, y tiene procesos legales. Preguntan algunas familias, perdón, les abrí el grupo familias porque aquí se me hace un poco difícil leer las preguntas que ustedes hacen y sus comentarios, sobre todo porque estoy grabando la pantalla para subirlo a YouTube. Entonces, el grupo está abierto, el grupo de WhatsApp, para que me hagan las preguntas por ahí, ¿verdad? Por favor. Entonces, mira, espérate, dame un segundo, que yo vi una pregunta que yo necesito responderle obligatoriamente. Dice, el autismo se diagnostica de un número a otro, ejemplo. Sí, eso te voy a preguntar, que sí, hay gente que pregunta, como en un tiempo hubo la campaña de que ya no existen grados, pero todavía seguimos viendo grado 1, 2 y 3, severo, leve. ¿Cómo vamos con eso? Okay, con el tema de severidad. Lo que pasa es que sí, hasta el 2012 sí había grado de severidad en la condición del autismo. Luego del 2013, que pasa a ser trastorno del espectro autista, ya deja de haber grado de severidad en la condición. Los grados de severidad pasaron a los niveles de apoyo. Es decir, qué tanto apoyo necesitaba el chico en ciertas áreas y se le asigna un nivel de severidad. Ya puede ser 1, 2 o 3, dependiendo del nivel de apoyo que necesita. 3 quiere decir que el niño necesita de muchos apoyos durante toda su vida para poder realizar las actividades de la vida diaria, o por lo menos ser funcional dentro de esas habilidades. Un grado 2 quiere decir que necesita apoyo de manera moderada, y un grado 1 quiere decir que necesita leve apoyos. Bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasaba? ¿Por qué hay el cambio? Bueno, porque antes tú dabas un diagnóstico severo de autismo, por ejemplo, llegaba el niño, un niño que nunca ha sido estimulado, un niño que nunca ha tenido el apoyo de nadie, tú le dabas un diagnóstico de autismo severo porque presentaba retrasos en el desarrollo de manera prominente. Pero ¿qué pasaba? Que luego ese niño entraba a terapia y empezaba a mejorar sus habilidades superfuncionales, empezaba a comunicarse, empezaba a mantener un comportamiento mucho más estructurado dentro de diferentes contextos. ¿Y qué pasaba? ¿Era severo el niño? No era severo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo el cambio para llevarlo a los niveles de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que si su niño en los ámbitos de la comunicación no puede comunicarse, tiene muchas limitaciones, se asigna un grado 3, por ejemplo, ¿verdad? Con las terapias, esto va a ir mejorando, ¿de acuerdo? Y se puede ir variando ya el grado de severidad en cada una de esas áreas, ¿ok? Ahora, muchos de ustedes han recibido, por ejemplo, el diagnóstico de autismo 3. Olvídense de eso. ¿Por qué nosotros no ponemos los niveles de apoyo en los diagnósticos? Por lo menos lo que trabajamos en el CAI, por ejemplo. Yo sé que tú ya no lo haces.
Pero Yo no todavía lo hago se siguen dando. ni a nivel privado lo hago. ¿Por qué razón yo no lo hago? Porque miren, si yo le pongo a ustedes, por ejemplo, yo sí le pongo como lo pide el DSM, trastorno del espectro autista, con dificultad en el lenguaje expresivo o no, con discapacidad intelectual o no, si hay una condición médica asociada, si hay factores externos asociados, si, bueno, todo lo que me pide el DSM. Pero ¿por qué no se pone un grado? Primero, porque el grado de funcionabilidad es algo muy cualitativo y tiende al sesgo de error. Porque para mí lo que puede ser un nivel de gravedad severo no tiene que ser lo mismo para ti. Segundo, yo evalúo a ese niño en un contexto muy corto de tiempo y en un sitio muy controlado. Yo no sé realmente cómo se comporta ese niño en diferentes contextos sociales. Cuando viene a ver, el niño no habla conmigo porque está tímido, no me conoce, pero fuera de ahí el niño puede expresarse un poco más. Entonces, ¿hasta qué punto yo sé realmente que ese niño tiene un nivel de severidad tan alto o muy bajo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Recurre mucho el sesgo. Entonces, ¿qué es lo que se ha optado? Incluso el manual del DSM lo dice, que al basarse en el hecho de la severidad hay que tener sumo cuidado cuando se vayan a implementar. Me Bien. pasó algo ahí, Jonathan, con una paciente y me encantó y es justamente lo que tú dices. Me la llevan a mi consulta de entrenamiento familiar porque los padres están preocupados por su conducta. La niña tiene autismo, una conducta retraída, no hablaba con nadie, no quería comer frente a la gente, nada. O sea, la niña sola en casa, bien. Cuando aparecían familiares o personas externas, totalmente, un armandillo, cerrada totalmente. ¿Qué pasa? Me tiro al suelo, empiezo a jugar con ella, le paso lápiz, le paso hoja, la niña empieza a hablar, me da un abrazo, me dibuja a mí y el papá empieza a llorar y la mamá empieza a llorar y me decía, ella tenía meses, casi un año que no le dirigía la palabra a nadie que no fuera su papá y su mamá. Se nos olvidaba cómo era su voz fuera de la casa. Y yo le pregunto, ¿qué pasó hace un año? Me dice, había una boda, una niña con autismo, con necesidades sensoriales, ¿verdad? Con un nivel de socialización muy diferente. ¿Qué hicieron? La obligaron a llevar los anillos en la boda. Todo el mundo la elogió, todo el mundo la aplaudió. Fue una carga social, emocional, sensorial tan alta que la niña tomó una fobia social transitoria. Y siempre le exigían, pero habla, pero saluda a tu abuelo, pero abraza a tu tía, pero dale un beso. Y llego yo, me tiro al suelo con ella y simplemente empiezo a jugar y la niña tiene la conexión conmigo y empieza a hablar porque yo no le exigí. Entonces los padres estaban ya, tenían casi un año gastando dinero en terapia del habla, gastando dinero en terapia de habilidades sociales, cuando simplemente hacía falta bajar la exigencia. Y ahí estoy muy de acuerdo contigo. Estamos a veces Bueno, sesgados. No habla, es autismo. No habla, realmente, vamos a arrebatar. para que tú entiendas, en mi consulta privada, yo no trabajo terapia con niños ni no trabajo. Yo trabajo terapia con adolescentes y adultos, pero evalúo todas las edades. Claro. Y me llegó un diagnóstico de una persona de 38 años más o menos, un diagnóstico de autismo. De eso ya hace, qué sé yo, 2 años de eso más o menos. Pues diagnóstico de autismo. Y cuando yo leo todo el historial clínico, me hace ruido. Bueno, para cortar el cuento, él no tenía un diagnóstico de autismo en realidad. Su diagnóstico era un trastorno de personalidad evitativa. Pero ¿qué pasa? Que colindan mucha sintomatología parecida, más en el tema social específicamente. Entonces, quien lo evaluó o vio todas esas características y le dio un diagnóstico de autismo. Entonces, claro, ya tú sabes, un trastorno de personalidad evitativo con encima con un diagnóstico de autismo. ¿Cómo tú crees que se comportaba esa persona? Según lo que dices, Jonathan, entonces aquí pregunta una madre, su niño a los 2 años le diagnosticaron autismo en un grado 1. Alguien le dijo, mira, es autismo grado 1. Luego el niño con 4 años y medio de edad le dicen que no, que lo reevalúan y el diagnóstico es grado 3. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cambió el diagnóstico? ¿Evolucionó el autismo? ¿O por una falta de atención temprana las necesidades se hicieron más grandes? Yo opto por lo segundo. Lo que pasa es que las necesidades que se pueden dar a través de la etapa del desarrollo es incierta. Yo he tenido niños que se comunican de manera lo más cercano posible adecuado y luego que pasan unos años ya no se comunican para nada.
Así he tenido niños que no se comunican para nada y luego que reciben terapia a los 6 meses están hablando y comunicándose adecuadamente. Es decir, es muy incierto todavía. No te puedo decir a ti cómo pasa ese proceso. Y tiene que ver más cómo transcurre el desarrollo a nivel cerebral, las conexiones neuronales. Es decir, hay etapas que son más críticas, por ejemplo, en la que el niño tiene que asociar su entorno para poder comunicarse y hacer conciencia de lo que tiene que hacer correcto, lo que tiene que hacer correcto. Son etapas muy complejas que muchos niños, cuando llegan a esa etapa, ¡boom!, tienen un retroceso muy grande. ¿Recuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Si yo te digo a ti que tu niño tiene un diagnóstico de autismo grado 1, yo le estoy asignando el diagnóstico a la condición y eso no es así. El trastorno del espectro autista no tiene niveles de gravedad. Vuelvo y repito, los niveles de gravedad se dan en los niveles de apoyo que necesita el chico, porque yo tengo niños que se golpean la cabeza, por ejemplo, que se tiran para ti, se golpean, pero adivinen que se comunican de manera adecuada. Claro. Entonces el niño tiene un nivel severo, de verdad. No, porque se comunica y hace lo que él quiere hacer. Cuando se frustra, se golpea la cabeza. Bien, tiene muchos temas sensoriales. Entonces, el niño tiene un diagnóstico severo. No tiene un diagnóstico severo. El niño lo que tiene son dificultades específicas en un área que podríamos decir que no le permiten adaptarse en un entorno específico y por ende podemos decir que el niño es poco funcional ahí. Por ende, tiene un grado severo en esa área. Excelente. Aquí hay una pregunta que la voy a responder yo mismo. Una madre pregunta, el niño si está viendo TV, si se le ve el internet, si está en algún sitio y se quiere ir y no le atienden su demanda, el niño entra en crisis. Madre, esto tiene que ver con un tema conductual, tiene que ver con conductas reforzadas, tiene que ver con terapia. Escríbame, porque esto no tiene que ver quizás con el autismo, sino con una intención o con un manejo conductual que debemos trabajar. Si todos se lo dan, si todos lo manejan a demanda, lamentablemente la conducta va a seguir siendo reforzada. Entonces, la madre dice que tiene 7 meses en eso. Escríbame, que ya es un tema de terapia. Vamos con las preguntas. Hagan las preguntas más cortas, por favor. Las preguntas que están haciendo aquí. Pregunta una madre, ¿hasta qué edad usted considera, Jonathan, que se puede determinar que un niño es no verbal? Totalmente. Ajá. No hay edad para eso. Creo que nunca, ¿verdad? No. Nosotros no podemos decir que un niño va a ser no verbal para siempre. ¿Cómo le explico? Vuelvo y repito, para nosotros el desarrollo de que volvamos un chico es incierto. Incluso, vuelvo y repito, tenemos niños que pueden hablar y dejar de hablar con el tiempo. Así tenemos niños que nunca han hablado. Yo tuve una paciente que habló a los 9 años. La primera palabra me lo dijo a mí en mi consulta y fue, oye, lo que me dijo, dile a mami que yo no hablo, que no quiero hablar, no tengo problema. Así. Así mismo. La mamá llorando y se desmayó casi, muchacho. Okay. Porque realmente esto va a depender mucho, claro, de cómo han llevado el desarrollo a nivel neuronal, de acuerdo, cuáles son las implicaciones, si hay algún tipo de comorbilidad, alguna afectación estructural en el cerebro, también si hay algunas afectaciones en las cuerdas vocales, que por lo regular nunca hay, de acuerdo, y también cómo el niño ha sido expuesto y cómo el niño ha sido motivado para el tema comunicativo. Hay que recordar que los niños dentro del espectro autista no hablan, no porque no pueden, simplemente porque no lo ven como un método comunicativo. Ok, no es lo más esencial para ellos. Tener que afrontar las habilidades expresivas del lenguaje amerita un alto nivel de ansiedad para muchos de ellos. Bien, también se habla mucho de cómo el desarrollo a nivel neuronal no se ha dado de una manera muy apropiada, porque se les dificulta procesar toda esa información, crearla en la cabeza y poder expresarla. Entonces no es un tema que hay un problema como tal. Entonces nosotros no podemos decir al final que decirle que su niño va a ser no verbal todo el tiempo. Claro, tú tienes un adulto de 20 años que no ha hablado, ya uno tiene sospecha de que no va a decir nada, pero te puede sorprender, ¿eh? Entonces, yo me limito a no dar, bueno, mira, a tal edad ya no va a ser no verbal, no, porque yo he visto muchos casos que en la adolescencia arrancan a hablar y ya ustedes saben, o sea, me limito a esa parte. Excelente. 2 cositas que ya nos vamos. Yo tengo terapia ahora a las 8:30. Nosotros nunca paramos. 2 cositas, rapidito. Jonathan, bueno, son 3. Número 1, voy a poner tu número de contacto, con tu permiso, en el grupo. Perdón, yo creo que Caroline quiere decir algo. Mira, a ver, sí, Caroline, que ya nos vamos. Gracias. Yo he estado escuchando el tema sobre las estereotipias, de que los confunde con autismo. Yo tengo una grande de casi 5 diagnosticada y su hermanita
que ella copia algunas cosas de la hermanita y es obvio, todos los niños copian todo lo que ven, pero pasa que yo la llevé a una jornada de autismo para ver y que descartar. Y la niña está arrancando a hablar, pero entonces me estaba diciendo la psicóloga que ella tiene como el habla comprometida y que había que darle terapia del habla. Entonces, ella va para 3 años y ya habla muchas cosas. Bueno, hay que ver si lo que habla se adecua a su edad cronológica, o sea, a la etapa del desarrollo en la que debería de hablar ciertas cantidades de cosas. Es decir, el diagnóstico del autismo se da precisamente por eso, porque nosotros evaluamos cómo se encuentra el desarrollo del niño, cuáles habilidades se encuentran por debajo y cuáles habilidades se encuentran por encima. Es decir, un niño a los 3 años puede hablar, pero si un niño a los 3 años solamente está diciendo aproximación a palabra o solamente está diciendo palabras y ya únicamente, podemos entender que hay un cierto retraso. Ya la magnitud del retraso va a depender de la cantidad de cosas que diga o cómo las mencione, las atipicidades que hay. Bien, porque hay un estándar de que a cierta edad un niño debería decir esto, claro, con un cierto sesgo, obviamente, con un cierto sesgo que se puede manejar, pero si sobrepasa eso ya podemos decir que hay un retraso. Y se debe de trabajar con intervenciones. Pero que un chico no estructure el habla, no hable de manera adecuada, no es no debe ser un tema de preocupación por una condición, ¿okay? Porque muchos niños por temas externos, por temas genéticos, pueden tener limitaciones en el desarrollo, ¿de acuerdo? O sea, eso se da muy frecuente. Simplemente hay que darle seguimiento a la evolución, hacer una evaluación muy precisa para determinar cuáles son las áreas que están más afectadas y cómo se pueden ayudar. Ya, si más adelante se encuentran otras cosas, pues se trabaja sobre eso. Excelente, excelente. A ver, recapitulamos. El autismo no se revalúa, no existen esos valores de... No, el autismo se revalúa el autismo sí, pero en base a las habilidades, no a la condición, ¿verdad? Es lo que dijimos, para los que siguen preguntando por el grupo. A ver, para cerrar, Jonathan, que ya tengo terapia en 15 minutos, tu definición más llana del autismo para las familias que están aquí, tu definición de autismo para las familias que están aquí. ¿Qué es autismo para ti? ¿Qué es tal cual, lo más llano que tú puedas? Y por último, alguna recomendación o consejo tuya a todas las familias que están acá, que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Ya, yo sé, el grupo de Nueva York, sobre todo Wendy, sí, cariño, no los mencioné ahorita, pero ya, están aquí también el grupo de No Estás Sola de Nueva York. Un abrazo para ustedes. Esas dos cositas, tu definición. Mire, yo traigo una persona muy alegre, muy en eso. Usualmente yo trabajo más en la parte más técnica. Y independientemente de todo, yo siempre voy a definir el autismo por lo que es, ¿de acuerdo? Es una condición que trae limitaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde entra el sesgo de la definición? En que muchas personas creen que porque tienen un diagnóstico de autismo lo perdieron todo, cuando en realidad son condiciones que con el apoyo pasan desapercibidos. O sea, todos los niños dentro de la condición del autismo, con las terapias adecuadas, van a echar para adelante, ¿de acuerdo? Van a hacer su vida, van a tener su nivel de funcionabilidad. Claro, siempre hay que poner los pies sobre la tierra. Chicos que puedan tener comorbilidades médicas, chicos que puedan tener comorbilidades que puedan agravar la sintomatología, van a meritar un poquito más de esfuerzo. Pero fuera de eso, todo niño con intervención avanza. Sin embargo, nunca se pueden descuidar. Es una condición que trae limitaciones y nosotros somos los responsables de trabajar sobre ellas. Y sí les digo que al final nosotros estamos camino a presentar limitaciones. Sin estos lentes yo no veo nada. ¿De acuerdo? Y siempre voy a hacer el cuento que yo me fui a la playa con unos amigos una vez y se me perdieron los lentes. Y yo duré casi 4 horas para llegar de la playa a mi casa cuando estaba a 1 hora y media más o menos. Porque tú no eres por eso un discapacitado. No, y simplemente necesito apoyos. Lo apoyo en mi lente, por ejemplo. Todos vamos en camino a ser discapacitados, ¿de acuerdo? Así que tienen que tener eso pendiente. Mi recomendación es la siguiente. Si ustedes observando su chico, empiezan a notar comportamientos que sobrepasan su etapa o se encuentran por debajo o son comportamientos que están limitando, o aquellos que no tienen hijos con la condición pero que están sospechando de ciertas limitaciones, vayan y busquen un profesional que puedan ser atendidos de manera inmediata y no por un tema de una condición. ¿Por qué? Porque los retrasos en el desarrollo se pueden explicar por muchas cosas. El autismo es por lejos el más preocupante, créanme. Bien, entonces busquen ayuda y bueno, y sigan siempre las recomendaciones que le dé su profesional. Mi querido Jonathan, un verdadero placer, una joya esta noche, imperdible como siempre, te agradezco el apoyo, cada familia aquí agradece tu apoyo. Y familias, una cosita, voy a poner el número de teléfono de Jonathan en el chat, pero
con la salvedad. Jonathan no da consultas por WhatsApp. ¿Entiendes? Jonathan no responde WhatsApp porque sí. Son ¿verdad? Las condiciones que Jonathan pone para su número de teléfono. Recuerden los horarios porque Jonathan tiene sus compromisos también. Vamos a poner por WhatsApp todos sus contactos. Vamos a poner su asunto, ay Dios mío, su consultorio privado, las direcciones, pero recuerden siempre, estamos aquí para apoyarles, pueden proponer los temas que vamos a tratar, pueden proponer los temas que necesiten tratar. Recuerden que este grupo lo creé, fue gratis desde el primer momento, es gratis ahora y va a seguir siendo gratis siempre. Así que muchísimas gracias y bendiciones. Jonathan, un placer, un honor. Eres grande, viejo. Luego mañana. Nos vemos mañana. Trabajamos juntos mañana. Es un placer, ¿eh?